Hoy vamos a estar en una nueva entrevista. Hoy vamos a estar para hablar de la situación política de Chile, de la situación de la derecha y cómo se ve la llegada de Milei a la presidencia, cómo se ve este faro de esperanza para la derecha en Hispanoamérica. Hoy vamos a estar con el filósofo, politólogo y profesor William Tapia Chacán, con el que vamos a estar chacana, con el que vamos a estar charlando sobre el tema. A ver que ahí llegó, a ver si lo invito. Ta, ta, ta. Buenas, profesor. Buena, buena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De Sí, acá. ¿Me ve bien? sí, 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 espera un poquito. A usted ahí se le fue la imagen, no sé si la sacó usted. Sí, lo había Ahí sacado está. yo, se veía mal de determinada manera. Déjame que Sí, levantarlo. la anterior entrevista se le había ido, por eso estoy viendo el tema de la conexión con WAF. Sí, a veces pasa, ¿no? De hecho, verdad que a mí me afecta la luz azul, así que me tengo que poner lentes. No son falsos como los de Gabriel Boric. Sí. Ya, Bueno, sí, profesor, conexión. primero, bueno, vamos a ver, ¿quién es el profesor William Tapia Chacana? Uf, bueno, uno siempre dice que uno no sabe determinar muy bien quién es uno. De repente no estamos ni siquiera cerca de lo que quizá la leyenda debiese llegar a ser. Pero claro, soy simplemente un profesor de filosofía con un magíster en politología y que hace tiempo que viene, digamos, escribiendo junto a otras personas también, como Vanessa, como Demian, como Andrés Barrientos, que también hemos estado dando la lucha cultural, digamos, acá en Chile, y que ha sido bastante fuerte. Por lo tanto, bueno, soy miembro de ese equipo en el fondo, de esa lucha cultural que ustedes vienen dando hace muchos años y nosotros estamos recién comenzando. Sí, de a poco se va dando una batalla cultural para poder ganarle a este muro del progresismo, ¿no? Que se viene imponiendo en el último tiempo. Eh, Últimamente la situación política de Chile, del plebiscito también, algo que yo la constitución que se proponía no la pude leer por el tema de que me estaba ocupando el tema de la elección acá en Claro. Argentina, pero vi que había mucha parte de la derecha que estaba bastante en contra de lo que está haciendo esa propuesta. ¿Usted puede explicar más o menos qué fue lo que ocurrió en esos tiempos? Bueno, lo que pasa es que hubo una cierta derecha que estuvo dispuesta a defender principios, convicciones, frente a otra derecha que estaba más en un, digamos, en un posicionamiento más bien electoralista antes que supuestamente de defensa de convicciones. A muchos nos sorprendió, a un sector bien grande de la derecha nos sorprendió la apuesta que se hizo por parte del Partido Republicano en ese momento, porque el Partido Republicano se había erigido bajo un discurso, un relato que salvaguardaba justamente esos principios de los que te estoy hablando. La defensa de la familia, la creencia en Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente lo que vimos en el proceso fue que el Partido Republicano se trastocó, cambió ciertas posturas, leyó, según algunos intelectuales también digamos, de esa camarilla política, que José Antonio Caz podía tener algunas posibilidades reales de ser presidente en las próximas elecciones y por lo tanto tenía que quizás mostrar una cara mayor de más estadista antes que de otra cosa, de mayor responsabilidad o de mayor capacidad, digamos, de negociación con algunas otras carteras, digamos, otros grupos políticos. Claro, Y de ahí entonces hubo un grupo que estuvo dispuesto a apoyar esta nueva constitución, a pesar de que ella reportaba bastantes problemas. En especial porque abrigaba
ciertas estructuras evidentemente muy en la línea de lo que la Agenda 2030 te está pidiendo, antes que Claro, en de lo que la gente en Chile quería, digamos, o al menos el sector de derecha quería. De ahí entonces tuvimos ese problema y a pesar de todo, bueno, la derecha terminó haciendo lo que siempre sabe hacer acá en Chile, que es separarse y luchar entre sí, peleas, digamos, intestinas que terminaron con una derecha bien diezmada, la verdad. claro. Hoy en día, a partir de lo que fue ese plebiscito, ¿usted notó un cambio en la estructura de la derecha chilena? ¿Cómo se está fortaleciendo? ¿Ahora se está fortaleciendo para el futuro? Más ahora con la llegada de Javier Milei, que empezó, puede verse mucha derecha del mundo con la llegada de Milei y después los discursos que hubo en Davos, como que se empezó a fortalecer en algunos países. ¿Usted cómo lo vio eso en Chile? Bueno, lo que pasa es que en Chile tenemos un grave problema. Todavía hay un cierto sector de la derecha que está bien dispuesta, digamos, a hacer todo un proceso de reflexión y de búsqueda de una identidad que se cuadre precisamente con estas posiciones que ya están envalentonando y volviendo a levantar la voz de la derecha. Y que obviamente mi ley forma parte de ese proceso también. Sin embargo, hoy día la derecha está, como bien lo decía, después de eh, del segundo rechazo a un proceso constitucional que siempre fue ilegítimo desde el comienzo, la derecha hoy día se encuentra diezmada. ¿Ya? La derecha genuina, como la llamo yo, lamentablemente hoy día no tiene representantes institucionales, salvo alguno que otro diputado o senador que siempre ha tenido la coherencia para defender lo que cree que es verdadero y lo que es correcto. Sin embargo, como te digo, la derecha no tiene una representación institucional, la genuina, y con la muerte de Sebastián Piñera se ve una posibilidad de que la centro derecha sea quien saque réditos, digamos, auspiciosos en el corto plazo. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque la muerte de Sebastián Piñera, más allá de todas las críticas que uno le pudiera hacer a su segunda gestión, que fue entreguista respecto de la insurrección de la izquierda durante el 2019 y todo lo que ha seguido después de ese proceso. A pesar de eso, Piñera muere con una figura muy alta de estadista, de una persona que buscó acuerdos democráticos y que va a ser utilizada por la izquierda para avanzar su agenda. Y la centro derecha obviamente va a ocupar su puesto de mártir para ser elegida, digamos, durante los tiempos ahora, las próximas elecciones presidenciales. De eso, la derecha genuina va a ser más bien espectadora antes que participe. ¿Y por qué? Porque Claro, obviamente la derecha más genuina no va a buscar tener acuerdos con la centro derecha, la cual obviamente viene empujando una agenda socialdemócrata hace mucho tiempo. Pero también por eso esa derecha genuina va a tener que asumir los costos de no estar en la foto. ¿Ya? Eh, lo, usted sí, dígame. sí, usted habla de lo que usted cree que es la derecha genuina. ¿Cómo definiría usted lo que es esa derecha genuina que se tiene que empezar a conformar para poder dar esta batalla electoral, ¿no? Para poder tener sus principios claros, ¿no? ¿Cuál es la derecha genuina? Bueno, la derecha genuina sabe que tiene que luchar en contra de aquellos movimientos que lo que han hecho ha sido destruir por todos los medios los cimientos de la civilización occidental. Y en ese sentido están invitados todos aquellos que se hayan dado cuenta, estamos hablando de liberales clásicos, conservadores, nacionalistas, que se hayan, digamos, hayan pispado que esto se venía dando hace mucho tiempo. Por eso yo, para mí, al menos la derecha como tal, es aquella que coloca un atajo para detener este avance de decadencia cultural. Y esa decadencia cultural, ¿quiénes son sus emisarios? Evidentemente es la izquierda progresista, los comunistas, los trotskistas, bueno, todo ese mundillo de pseudo intelectuales, algunos ni siquiera intelectuales, que probablemente no están pensando muy bien las cosas, pero que claro, ellos se resguardan diciendo que tienen esta gran intención, digamos, de lograr el progreso para toda la humanidad cuando no es más que para su camarilla, ¿cierto? Por lo tanto, la derecha tiene que tener Claro. claro que el relativismo cultural no viene, no tiene sentido. La derecha Mm, real, genuina,
progresa teniendo en cuenta el resguardo de su propia población, entendiendo que hay organismos internacionales que están promoviendo una agenda que es suicida para aquellos países, por ejemplo, que están en vías de desarrollo, y obviamente siempre teniendo en cuenta que, como diría Ortega, Dios está a la vista, y en ese sentido yo creo que aquel que se sienta de derecha de manera genuina tiene que entender que hay algo, que la trascendencia en el fondo es mucho más importante que la inmanencia. Claro. ¿Y usted ve de acá al futuro a Antonio Cast siendo el que va a llevar a cabo la nueva centroderecha? ¿O cree también, como he oído en algún directo de Juan Ramón Rayo, Uh -huh. que gente como Axel Kaiser se puede llegar a lanzar a la política? ¿Usted apoyaría eso? O sea, si la pregunta es si yo apoyaría algún posicionamiento de la derecha genuina o de algún representante de la derecha genuina, por supuesto que sí. Porque en el fondo igual a nosotros nos toca, a la derecha genuina le va a tocar tener que bailar con la fea, como se dice en Chile. Y eso significa Claro, tener que hacer, redoblar esfuerzos, ¿cierto? Para poder estar dentro de la política y afectar de alguna manera con sus ideas la política. Nosotros tenemos personajes interesantes, evidentemente está Johannes Kaiser, bueno, toda la familia Kaiser, ¿no? Vanessa también, sí, sí, Axel, pero el problema para nosotros está en que evidentemente nuestros candidatos están fuera del mainstream político formal y por claro, lo tanto empujan un poco como al populismo, ¿no? Como al candidato populista que está fuera de las reglas de lo establecido. Pero yo creo que es lo que nos toca, es lo que nos toca, porque en el fondo aquellos candidatos que estén dentro del mainstream político son aquellos que respetan o juegan con las reglas de la ONU, juegan con las reglas, digamos, de los organismos internacionales y lo que ellos establecen que es lo importante o lo que realmente debiese, en lo cual debiesen justamente gastarse los recursos públicos. Entonces, a la derecha genuina tiene que entender que vamos a tener que estar jugando por fuera del sistema, nunca por dentro. ¿Por qué? Porque los que están dentro ya claro, hicieron, los que están adentro ya están jugando dentro de las reglas. Y eso incluye a sí. José Antonio Cast. José Antonio Cast ya está jugando dentro de las reglas, lo cual de hecho tampoco le ha reportado mucho No, la rédito. verdad es que no. No, obviamente que no, porque él intentó en el fondo quedar bien con la gente de la centro-derecha, y como tú puedes ver hoy día, José Antonio Cast está fuera de la foto. Y está fuera de la foto porque nunca lo iban a aceptar. Si hay algo que caracteriza en el fondo a la centro-derecha en Chile, es no solamente la tibieza, sino la sensación de culpa. Lo dije yo en algún momento en la tercera edición de mi libro Girada a la Derecha, que esta centro derecha estaba con esa sensación de culpa tan fuerte en torno al tema de Pinochet que no fueron capaces nunca de decir, cierto, que el régimen de Pinochet fue benéfico en muchos aspectos y que de alguna u otra manera lo defendían. José Antonio Caz sí lo dijo y por lo tanto él queda fuera de ese juego. Pero lamentablemente, como también se dio vuelta la chaqueta al final, quedó fuera de todo juego. En el fondo el Partido Republicano es difícil que logre re, como resurgir la confianza que había generado en esa población que votó por ellos en las votaciones de consejeros y, y, tampoco lo va a lograr en el fondo lograr acuerdos con esa derecha antipinochetista que en el fondo se entregó a la izquierda. Entonces no hay muchas posibilidades, yo, al menos desde mi punto de vista, con José Antonio Casi lo que venga para el Partido Republicano. Claro. Bueno, pasando capaz a nivel más internacional, estamos, bueno, sacando, ¿no?, la victoria que hubo de Javier Milei, aplastante victoria que hubo de Javier Milei acá en Argentina. Estamos viendo en Estados Unidos cómo Donald Trump poco a poco se está imponiendo Sí. como el líder máximo, ¿no?, de los republicanos y como el máximo candidato a poder ganar. Vemos en España, capaz no fue la mejor elección que tuvo Vox, pero bueno, en España vemos cómo Vox está tomando posición para defender a los trabajadores contra la Agenda 2030 y las políticas verdes europeas. Vemos cómo bueno, en Francia también se podría decir que la derecha está empezando a pegar bastante bien como de cara a las elecciones. En Alemania, Alternativa por Alemania está, creo que si no recuerdo mal, el segundo partido en intención de voto. Sí, ¿Usted
elección. internacionalmente, ¿cómo está viendo a la derecha? Lo que se ve es que hay una derecha que está resurgiendo, una derecha genuina que está defendiendo una agenda. Quizá en este momento primigenio, especialmente en Sudamérica, lo que se ve es que hay una derecha que recién está, digamos, levantando la cabeza y quizá todavía estamos en una etapa de ser anti-algo. Como bien diría Ortega, los anti-algo no son nada, ¿cierto? O sea, estamos todavía como en Claro, una claro, sí, sí. posición media reaccionarista y sin embargo lo que se ve en Europa es que ya hay una agenda clara, ¿cierto? La protesta Mm. globalizadora en España muestra que hay una fuerza importante, ¿cierto? A la que Vox puede echar mano. En Francia, evidentemente, la situación, digamos, con el ingreso digamos, de africanos y de árabes, Sí, etcétera, las cosas de migrantes que está viendo muy fuerte. claro, por lo tanto, y más encima las protestas que le han llegado, digamos, a Macron, nos dan cuenta de que hay una población o un potente, digamos, elemento eleccionario que puede llevar, ojalá, a Marine Le Pen, por fin, o al candidato que sea por parte de la derecha en Francia, a ocupar el sillón. Entonces, yo veo en realidad que nos falta un poco a nivel internacional estudiar también los procesos que siguen afuera, ¿no? Porque estos procesos que están recién naciendo en esos países, por ejemplo, también deberían estar mirando, no sé, el proceso de Hungría, el proceso que está viviéndose en Polonia, donde hace mucho tiempo que se está colocando una valla de contención a las políticas progresistas que empuja la UE y que empuja la ONU. Entonces, nos falta un poco más de reuniones, un poco más de conversación, pero sí, o sea, allá se ve de manera que surge un movimiento poderoso en Europa en contra de estas políticas, a lo cual nosotros todavía, digamos, bueno, Argentina se puede unir más, ya que Milei tiene la convicción de hacerlo, ¿cierto? Pero acá en Chile estamos ahí como mirando también el proceso y ver qué aprendizaje podemos sacar. Pero se ve bien, o sea, en Europa se ve que hay un potencial para digamos, ponerle un atajo a esta situación. Sí, sí, se está viendo mucho. Bueno, yo soy una persona que en mis artículos, aunque en Argentina no lo vimos mucho, me gusta escribir bastante sobre el tema de la inmigración en Europa, todo eso. Tengo una pregunta que nunca se lo pregunté a alguien de derecha. ¿Usted conoce al profesor Roberto Vaquero? Bueno, no es profesor, pero ¿conoce a Roberto Vaquero? No, no ha tenido el gusto. ¿No? Siempre tuve la duda, porque él es un hombre de ideales bastante socialistas, ¿no? Pero que en España está marcando, ¿no?, una parte de la agenda anti-inmigración fuerte, hasta más fuerte que Vox. Le diría que si le llama la atención esto, podría buscarlo. Está marcando agenda fuerte de inmigración, hasta más fuerte de lo que está haciendo mucho representante de Vox. Usted, dentro de los programas de derecha, porque en su partido, el Partido Obrero, está viendo hasta mucha gente conservadora de derecha dentro de un partido que es bastante transversal en ese sentido. ¿Usted sumaría a gente de socialista que se esté uniendo al movimiento o cree que sería una banalización muy fuerte de lo que debe ser una derecha con principios? Mira, lo que pasa es que hay un cierto peligro, evidentemente, en unir, digamos, cursos de acción en conjunto con Sí, partidos que tarde o temprano te van a jugar en contra. Puede ser que claro, en una, claro, en una política determinada, evidentemente se van a sumar o van a apoyar, pero eso no quiere decir que tras todo eso el proyecto como tal, ¿cierto?, no se vea en peligro con personas que en realidad piensan de una manera distinta. Yo claro. creo Sí, que el costo que tiene que asumir la derecha como tal es el hecho de que eventualmente no vayan nuestros candidatos nunca a ser presidentes o a ocupar algún puesto importante, digamos, dentro de lo que es el poder ejecutivo. Sí podemos optar obviamente al poder legislativo, pero nuestras ideas son las que tienen que ganar. ¿Ya? claro, ¿Me entiendes? O sea, sí, hoy día la izquierda, ¿por qué gana? La izquierda cultural, ¿por qué es triunfante? Porque en el fondo incluso aquellos de derecha que no son sus candidatos, ¿cierto?, o que se supone que son de derecha, terminan de alguna u otra manera defendiendo esas posturas de izquierda. O sea, en la misma derecha, acá en Chile se han dado muchos ejemplos de personas que hablan de deconstrucción, que hablan de territorios, que hablan de identidades, ¿cierto?
y por lo tanto van incorporando culturalmente elementos de la izquierda y colocándolo, digamos, en la palestra que debiese ser obviamente defensora en ese minuto de ideas de derecha. Por lo Claro, tanto, yo como derecha y digamos como un defensor de la parte cultural más bien de la derecha, porque no soy candidato a nada y no me claro. gano ningún puesto, digamos, por un partido que me apoye en lo que escribo, en lo que digo. Yo lo veo más por el lado de las ideas. Son las ideas las triunfantes. No importa en este momento quién sea quienes las defienda, pero tienen que estar, digamos, Los nuestras ideas principios. en la palestra. Los principios tienen que estar discutiéndose, no las ideas de la izquierda. Por lo tanto, quizás hay que asumir un costo. Nuestros candidatos o las personas que nos representen siempre se van a ver para algunos sectores. Acá en Chile se viene muy fea esa situación porque obviamente la muerte de Piñera genera un movimiento efectivo hacia el centro, es decir, como que el electorado lo ve más bien del lado de la moderación. Ellos dicen, entre más moderados son mucho más, tienen un porte estadista, llegar a acuerdos, etcétera. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ver muy feos. La derecha general se va a ver muy fea. Pero Claro, las ideas las tienen que triunfar. Y si el día de mañana esa centro derecha, que probablemente sea la ganadora de las elecciones que vienen, no sé, bueno, faltan 2 años, siempre en 2 años se cometen muchos errores, pero si ellos llegaran a ser los triunfantes, ellos deberían estar discutiendo sobre inmigración, deberían estar discutiendo sobre cómo ponerle atajo, ¿cierto?, a la agenda internacionalista por parte de la izquierda y por parte de los organismos internacionales, deberían estar hablando de cómo coartar, por ejemplo, el tema del feminismo extremo, ¿cierto?, que se ha planteado en nuestros países, etcétera. De eso deberían estar hablando. Hoy día están hablando de seguridad, es decir, están hablando de un tema de derecha, claro. porque la realidad, o sea, la realidad es la que llevó a esa discusión. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo para que sean nuestras ideas y quizás si podemos llegar a que un candidato de nosotros gane, Mejor. genial. Pero si no, que estén discutiendo nuestras ideas. Hay que ver la batalla cultural, siempre para... Cuando uno gana la batalla cultural es mejor, hasta cuando gana un candidato, es mejor a la hora de apoyar las propuestas. Y usted, bueno, hablando no del tema de inmigración, en Argentina, para dar un contexto de lo que está pasando Uh -huh. últimamente, varias propuestas del presidente están llevando a que inmigrantes que vienen de otros países no puedan venir a usar gratis nuestros servicios públicos en Argentina, que ya sabemos que de todos los países conocidos que vienen a Sí. Argentina, y bueno, está viendo, creo que la otra vez eran como 10.000 por ahí de ecuatorianos. Ustedes en Chile, ¿cómo están con el tema de la inmigración, no? ¿Cómo puede ser un país que también creo que la ha sufrido bastante con ese tema? No, lo hemos sufrido mucho, lo hemos sufrido mucho. La verdad es que desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante, cuando también se promovió esta idea de sacar las minas que estaban resguardadas en la tierra del norte, la Sí, frontera norte ha sido más bien permeable a la inmigración ilegal. Eh, Antes nosotros siempre hemos vivido con cierto nivel, digamos, de extranjería. Mucho peruano, ¿cierto? En algún momento, o mucho ahora haitiano, pero la inmigración se ha descontrolado totalmente, tanto promovida por Bachelet como promovida por la centro derecha también a través de Piñera, que no puso nunca un atajo total a esa situación, nunca le puso un párele, como se dice, claro. y hoy día estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, países, en Colombia o en México, nos anuncian que van llegando ciertos grupos delincuenciales que se están instalando en distintas ciudades. La inmigración colombiana delictual en Antofagasta es notable y la verdad es que no se ve ninguna intención de acabar con esta situación. Boric siempre en algún momento lo dijo, nuestro lamentable presidente en algún momento dijo el problema de Sí, Chile es que hay muchos chilenos. Vengan por todos los inmigrantes. no puedo creer. No, de verdad, entonces la izquierda progresista, que también obviamente manchó con esa situación a la centro derecha, han dejado, digamos, que entre cualquier persona sin mayores antecedentes. Y tenemos un grave problema también para poder expulsarlo, que es una situación
en que hay una discusión entre el tema de la desigualdad, ¿no? Bueno, si tú hay alguien que comete acto flagrante en contra, por ejemplo, de un tipo penal, lo infringe, por lo tanto tiene que ir a la cárcel, porque si esto lo hace un extranjero, tendría que haber además una expulsión. Entonces hay toda una discusión en torno al tema, aunque si tú le preguntas a cualquier persona, y probablemente las encuestas también lo dicen, si es que estas no mienten, dirían que evidentemente la gente está muy molesta con la situación y que espera que de alguna manera la clase política, esta casta que finalmente nunca llega a alguna conclusión al No, respecto, haga algo. claro. Pues el tema de la inmigración, siendo yo una persona librecambista radical, ¿no? Siempre tengo una posición que es como media rara, ¿no? Entre los libertarios y también mismos liberales, que soy una persona que estoy a favor de las fronteras cerradas y estrictamente cerradas. Claro. Eh, ¿Usted cómo ve que tendría que actuar la política de una manera, de una derecha con principios, ¿no? En favor del ciudadano en temas inmigratorios. ¿Cómo habría que actuar? Bueno, lo primero que tendría que hacerse es, obviamente, como tú bien lo mencionas, que tengamos límites bien establecidos y controlados. ¿Por qué? Porque es una situación bien compleja, claro. Uno dice, bueno, un libertario debería simplemente, por un tema de derecho a la circulación o a la libertad de circulación, no pedirle al Estado que limite esta situación. Pero claro, o sea, La la propiedad realidad no... privada. Claro, pero Se la ve, realidad se ve, te se ve da. amenazada la propiedad privada, siempre. Claro, pero es cuestión de estrategia. O sea, en el fondo, si tú Claro. tienes que verlo también de un punto de vista económico. También La inmigración en algún puede ser. momento, ¿cierto? Alguna inmigración venía, digamos, con ciertos papeles de profesionales, de personas que venían, digamos, a aportar o que eventualmente venían a aportar, ¿ya? O que probablemente se les pudiera ocupar en algo que no fueran simplemente manos de obra. Lo que tú ves hoy día es simplemente gente que viene a ver la suerte de Chile y Claro, ver la posibilidad de obtener la visa, porque Chile ha tenido siempre esa posibilidad de obtener visa y irse a Estados Unidos o irse a otro país, ¿cierto? Por lo tanto, se ocupa Chile como un trampolín. Entonces, ellos no vienen a aportar. Y claro. lamentablemente también siempre se genera esa disonancia cognitiva, ¿cierto?, entre una cultura y otra. Especialmente cuando esta cultura Sí, que llega, ¿cierto?, no tiene ninguna intención en el fondo de adaptarse a la que ya está. Por lo tanto, tenemos muchos problemas de convivencia, digamos, habitacional, por ejemplo. El venezolano que todo el barrio tiene que escucharle, digamos, su fiesta mientras el resto está claro. durmiendo, o algunos, incluso bueno, algunos que han salido como que fome este país, que en Navidad no hay nadie celebrando o nadie destrozando algo en la calle. Bueno, porque en Chile la cultura es distinta, en Argentina también es muy distinta, entonces no se puede pretender llegar a instalar, digamos, tus maneras culturales sin tener ningún respeto por la que está, digamos, ya instalada. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera, sin tener mayores cuestiones ideológicas, hay que cerrar las fronteras porque se tiene que controlar, en especial, quién es el que llega. En algún momento, como te Claro. decía, gente con títulos profesionales, tratando incluso de homologar sus títulos en Chile para poder ejercer también acá. Pero ahora, ¿quién entra? Gente que está buscando la suerte. Y Claro, porque sí, Chile sí. es atractivo en ese sentido. Y bueno, en Europa, ¿no? Que hoy en día está viendo el tema más paradigmático en Europa por el tema de la inmigración y las diferencias culturales, ¿no? Que acá también se está dando. Y bajo un título ¿usted conoce al periodista El Pesto? ¿Lo tiene visto? No, no, no. Te lo recomendaría. Ya. Él hizo un informe titulado La invasión silenciosa, ¿no? Que es de una revista hace muchos años argentina, ¿no? Y eso es lo que capaz de acá en Argentina vemos que se está dando, ¿no? Esta forma en que se oculta el tema migratorio, ¿no? Y muchas veces bajo discurso, viste, el país se hizo a base de inmigrantes, sí, pero va más allá de eso. Estoy hablando que va más allá de cómo se hizo el país o no, ¿no? Las diferencias culturales pegan mucho. Se ve acá en América, no me quiero imaginar cómo se ve en Europa con el tema del islamismo, cómo está pegando. Exacto. Eh, Fuerte como hay que, capaz, tener una frontera más cerrada, más estricta a la hora de saber quién va a venir y quién no va a venir al país. No solamente
O sea, más allá de lo que puede ser más económico también, yo que sé, desde el punto de vista libertario, la propiedad privada se ve muy coartada a veces por el tema de la inmigración. En ese sentido, capaz que le puedo recomendar, si le recomiendo un libro, es del profesor Hoppe, no sé si usted lo conoce. Sí, Sí. y bueno, entonces vamos a hablar capaz más de Javier Milei en Argentina. ¿Cómo se dio en Chile la, el triunfo de Javier Milei? Bueno, en Chile mucho, evidentemente, celebramos la llegada de Milei, incluso algunos viajaron. Yo sé que Claro, muchos viajaron a ver, digamos, el triunfo de Milei, y la verdad que lo vemos, algunas personas, evidentemente no estoy hablando por todo Chile, pero lo vemos con hartas esperanzas, porque la situación de Milei puede ser, evidentemente, un puntapié inicial para que se vaya organizando los movimientos de derecha genuina, digamos, a nivel, digamos, hispanoamericano. Ahora, el gran peligro, creo yo, dentro de esta situación, porque obviamente yo lo veo con mucha alegría, pero a la vez con un cierto dejo digamos, de duda, no por él, sino por cómo se puede interpretar su triunfo, es que de repente ciertos sectores libertarios se coloquen en una posición como de partido único, ¿me entiendes? Y esto ha ocurrido mucho en algunos países, en Chile también ocurrió en los tiempos antes digamos, del nefasto gobierno de Allende, en mm, que la democracia cristiana del centro sacó tan buenos resultados electorales que ellos creían que tenían, digamos, el discurso hecho, completo, para poder claro, gobernar, y a la derecha, que de hecho se volcó a votar por Frei para evitar la llegada de Allende, los dejaron fuera sin ninguna intención de cambiar ni un punto ni una coma del programa. Al hacer eso, obviamente generan la rencilla, la discordancia y la polarización, digamos, política del país. Eh, puede ser, ojalá que no sea así, que los libertarios más bien sientan la necesidad de que a partir de un gobierno, y en la medida que este sea exitoso, y estoy seguro que lo será, de mi ley, sientan la necesidad de generar algo así como un conglomerado político donde podamos unirnos todos, ¿cierto? Tanto libertarios, conservadores como nacionalistas, aunque claro. ciertos nacionalistas van a tener que leer la codificación como en patriótico, para Mm, digamos, ponernos digamos, generar un proyecto importante para enfrentar a la izquierda. Entonces, eso es lo que uno espera. Si llegara un Axel Kaiser, por ejemplo, que va más en la línea de Javier Milei también, y llegara a ser presidente de Chile, Axel sí, tiene que entender, ¿cierto?, de que hay ciertos sectores de derecha que son más bien conservadores, por ejemplo, los que siguen a Roger Scruton o Oscar Holt y otros más, ¿cierto? sí. O algunos muy libertarios que siguen a Rothbard, ¿cierto? Y hay mucho gentío dentro de la derecha que tiene esa intención de participar, ¿cierto? Que tenemos muchas claves ideológicas distintas, leemos los fenómenos de manera distinta, pero tenemos un enemigo claro. Y, y se espera que eso, digamos, se logre justamente entendiendo, digamos, que lo de mi ley puede ser ese puntapié inicial, ¿cierto? Por la Claro, arrolladora en que logra llegar a la presidencia. Y por las convicciones que ha defendido de alguna manera. Ciertas cosas, evidentemente, hay algunos que a nosotros no nos gustan. Esto del Papa, digamos, no. Lo digo está sinceramente, complicado. está complicado. Está compli- Papa, ¿cierto? No genera mucha. Me genera suspicacias, pero espero, pero en el fondo, que esto sea simplemente casi un bluff para lo que ya viene, que es simplemente las políticas públicas que Javier Milei tiene que hacer sí o sí, porque Argentina necesita de eso. claro. Sí, yo lo que más espero es que, bueno, acá en Argentina, uno que está, bueno, a mí que me gusta la política, que voy viendo todo lo que está haciendo el presidente, hay cosas que yo espero que pueda mejorar poco a poco o que está dejando atrás. El tema del Papa, bueno, fue algo por lo que, bueno, cayó en algunas contradicciones, pero bueno, uno dice, bueno, protocolar, pongamos a decir, ¿no? Uno, bueno, pero también hubo algunas cosas, como dentro de la ley bases que mandó, que igual seguía la línea de políticas de la Agenda 2030 en temas de medio ambiente, no acuerdo mal, ¿no? Que fue una gran polémica ese tema. Así que yo espero que poco a poco pueda ir dejando atrás algunas cosas que por ahora se ve que puede estar yendo mal, pero bueno, si empieza a tomar el camino correcto, es lo que
va a ayudar a que la derecha pueda avanzar, que el país pueda salir adelante. Es que Eh, los políticos, dentro de todo, como tú bien sabrás, tienen sí, que en algunos sentidos aparentar ciertas cosas. Yo lo claro. entiendo, eh, y por eso de repente lo del Papa lo veo como simplemente eso, ¿no? Como una puesta en escena donde el tipo tiene que en el fondo saludarlo porque lo Ah, estáis tratando con una protocolar. línea protocolar. Y espero que así sea, y espero que así se mantenga, porque en el fondo lo que uno ve, especialmente en el discurso de Milei, cuando él dice simplemente, y le dice sinceramente a la gente, cosa que un político no hace, ¿no? Dice, no hay plata. Claro, Ahí está viendo fuerte. que un tipo que está, claro, y muy fuerte, una declaración súper súper potente para entender, para hacerle entender al pueblo argentino lo que se viene, que es muy difícil, ¿cierto? Porque como bien decía Fumises, una economía tiene que, que digamos, salvarse y eso genera, Sí. digamos, problemática. Ya tiene que sanearse, como se dice. Y Eh, sí, más que todo, Argentina viene de 20 años de peronismo, más bueno, si contamos lo de Perón, la dictadura, todo es venimos de años de un intervencionismo fuerte. Exacto, un intervencionismo tan potente que obviamente tiene que sanearse incluso de manera psicológica. Tienes un pueblo en Argentina, un gran número, digamos, que vivía de las preventas estatales, por lo tanto, ellos viven de esa manera, ¿no? Me acuerdo perfectamente de una ciudadana argentina que en algún momento en la entrevista me dice, bueno, voy a tener que salir a trabajar. Imagínate que para ella es complejo. Y se supone que es lo normal y lo habitual, Claro, donde alguien progresa, y se supone que apoya, ¿cierto? Y otorga ciertos beneficios. Tiene que haber una persona que quiera salir de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el camino es difícil y se espera que sí. obviamente, digamos, hasta ahora, por lo que se ve que está haciendo las cosas bien. Y estas cosas Ahora son sí, lo del Papa o en Davos les dijo a todo el sí. mundo lo que tenía que decirles. Sí, sí, eso fue bastante fuerte lo que se Sí, vio. fue fuerte y fue épico. Entonces, en el fondo, decirle a Sí. la cara, aquí no. O sea, y se espera que siga, digamos, en esa senda, a pesar de lo doloroso que sea. Yo sé que al pueblo argentino le debe costar, obviamente, asumir esta situación, pero bueno, es lo que hay que hacer. Usted, algo que yo tuve siempre como una dicotomía, ¿no? O sea, como una confusión, es que yo, desde el principio, bueno, sacando, ¿no? Que voté a Javier Milei en Argentina, le intenté hacer la mayor campaña que pude, yo también intenté ponerlo para el 2027, ¿no? Siempre tuve el tema de querer ponerlo para allá porque creía que podía funcionar mejor por el tema de la batalla cultural, lo que vos decís. El argentino tiene una mentalidad que yo tendría que ver si soporta y se termina de aceptar todo lo que hay que hacer, ¿no? Para poder salir adelante. Mm. ¿Usted eh, compartiría el hecho de que hoy en día pueda llegar a la candidatura, ¿no? A la presidencia de Chile, ¿no? Un presidente, mientras que la población capaz no acepta todas sus ideas para salir adelante, o preferiría primero una batalla cultural donde se gane la población, como un proceso de hegemonía también? Claro. No, en Chile es necesaria la guerra cultural antes. Es necesaria la batalla cultural antes. No, no, porque hasta hoy día determinadas situaciones o condiciones, ellos no, la ciudadanía en general, no lo asocia necesariamente con alguna mala medida o una mala política pública o un legado histórico, digamos, nefasto de los políticos. O sea, es decir, la gente todavía no hace eso. En Argentina tuviste años de peronismo, años de intervención, con islas, digamos, de políticas públicas distintas, como fue, por ejemplo, en el caso de Menem, ¿no? Pero en Chile no tenemos eso. En Chile tenemos hasta desde Bachelet en adelante, y probablemente también se podría decir que esto, quizás no con ese ahínco, pero sí desde el comienzo con Patricio Aylwin en adelante. Es decir, desde el retorno a la democracia se instala la idea de que se puede aspirar a que el Estado te ayude de alguna manera para tú salir, digamos, del atolladero económico o la situación, digamos, social en la que estés.
Por lo tanto, de a poco nos hemos ido instalando ese hombre masa del que hablaba Ortega, que siempre ve al Estado como el padre, ¿cierto? El pater familias que te va a ayudar o que te va, digamos, a resguardar de determinadas situaciones. Hay mucho paternalismo y eso ya se instaló en Chile, digamos, de manera muy potente. Con Bachelet, en su segundo gobierno, eso explota y con Piñera la verdad es que no se logra, digamos, aminorar de manera severa para muchas personas que obviamente recibían ayudas, digamos, estatales a partir de, digamos, de sus condiciones. Por lo tanto, imagínate que llegara un Javier Milei al poder, o sea, lo más, Claro, lo más probable es que tendría una oposición de todo el espectro político que vive del clientelismo que han generado, digamos, con esa parte del electorado. Hoy día de partida, tú ves que el tema de la seguridad también se llama mucho al tema estatal. Si bien obviamente en Chile no hemos tenido la oportunidad de llamar un poco como a, la, a la autodefensa, ¿no? Al tema de las armas, no es tan potente como en Estados Unidos. claro, Sigue mirando al Estado como el que tiene que resolver determinadas situaciones. Y eso es en general, porque las tensiones las tiene que arreglar el Estado, eh, la situación migratoria la tiene que resolver el Estado, que obviamente son las cosas mínimas, pero ya cuando empiezas a subir en algunas necesidades, se sigue llamando Estado. Entonces claro. no hay mucho potencial, digamos, psicológico o espectro político, mentales, temas mentales para aceptar un candidato de ese estilo. Esto no quiere decir, creo yo, que no se tenga que intentar, porque incluso en la Claro. medida que se va intentando, se va incluyendo y transmitiendo más ideas, digamos, de esa técnica. Bueno, hablando del tema de la seguridad, una perdón por el ruido, se escucha algo de ruido que tengo en la calle acá nomás. Eh, uno de los temas que estuvo más plantado, ¿no?, del último tiempo fue el tema de los mapuches, estos falsos mapuches que están apareciendo, ¿no? De repente. ¿Cómo está la situación ahora? Yo me perdí un poco en el tema, pero sé que hace poco un incendio acá en Argentina y dicen que fue por culpa, ¿no?, de estos mapuches, pseudo mapuches. ¿Cómo está la situación? No, esa situación está descontrolada como siempre. O sea, eh, Me imaginaba. recientemente incluso hay algunos mapuches que pudieron obtener ciertos beneficios carcelarios eh, Ujú. y la verdad es que esto nunca se ha controlado del todo. Nunca, jamás. O sea, desde el momento en que incluso se supo, en su momento, por información del gobierno colombiano, de que la CAM, ¿cierto? Esta agrupación que está llevando a cabo todo este proceso terrorista en el sur, en lo que ellos han llamado la macrozona sur, y que tenían estas relaciones justamente con agrupaciones también terroristas colombinas, fue un papel, digamos, una información que simplemente se lanzó el papel hacia atrás y nunca más se habló de ello. Y hasta ahora lo que tenemos es lo que siempre ha estado, una política de entrega de tierras, ya como medidas de reparación, digamos, a lo que ellos llaman la ocupación de la Araucanía, lo que nosotros llamamos la pacificación, eh, Sí, sí. y la verdad es que grupos terroristas que controlan territorios como Temuco-Vicuy, donde la mano del Estado, digamos, no entra, donde el orden civil nuestro chileno no entra, y son territorios tomados. Y, las mínimas posibilidades justamente de que ciertas agrupaciones puedan responder, digamos, con cárcel, terminan, digamos, los abogados defensores salvándolos de situaciones, teniendo beneficios carcelarios, y así, o sea, no se ha podido, digamos, resolver eso. ¿Por qué? Porque en el fondo también acá preexiste una situación que tiene que ver con la independencia, digamos, del Poder Judicial. El Poder Judicial que la izquierda de alguna manera también se entrometió dentro de la formación de los jueces y hoy día los jueces pueden tomar decisiones incluso por fuera de lo que es la ley y, y nadie puede hacer nada. Los políticos Claro. no tienen Bueno, que hacer nada. bueno, volviendo más a la actualidad, ¿no? Eh, Se ha dicho que de último tiempo su presidente, Gabriel Boric, ¿no? Como que se fue capaz entibiando, ¿no? Medio que sorprendió su visita a Argentina
por el tema de que Milei en la cara le estaba diciendo todo lo que él estaba en contra. Pero, ¿cómo ve la situación de Boric de acá hasta su final de presidencia? Mira, se quiere en el fondo lavar la imagen de Gabriel, creo yo. Eh, y tiene que ver también con sus decisiones erráticas. Eh, a veces, obviamente, por un impulso intelectual, algunos pseudo-intelectuales han querido ver en él como por fin se muestra como un gran estadista, ¿no? Como que es capaz, en el fondo, de estar con gente que no piensa igual que él, o, por ejemplo, hacer un gran funeral de Estado para un presidente, digamos, a quien años atrás lo enrostraba y con el dedo le decía, no lo vamos a dejar dormir, en el fondo, ¿no? Por todos los atropellos que supuestamente ocurrieron a los derechos humanos durante lo que ellos llamaron el estallido social. Eh, pero la verdad es que lo que se ve acá es una situación más bien pragmática antes que en realidad una, una, un cambio ideológico realmente importante en Gabriel. O sea, se ve que el tipo está entrampado. Los triunfos que podría haber obtenido, especialmente con la primera constitución. Recordemos que Gabriel Boric dijo prácticamente no voy a gobernar hasta que se decida si se acepta o no la nueva constitución, la cual fue el primer rechazo por parte del pueblo chileno. A partir de eso formula ciertas políticas públicas que no han visto la luz y que también se quedaron entrampadas de nuevo por un segundo proceso constitucional, el cual también fue rechazado, y hoy día le llega, digamos, por decirlo así, agua bendita a partir de la muerte de Piñera, porque se le ve, y, por ejemplo, supuestamente grandes cientistas políticos en Chile, como Alfredo Yuyán, lo hacen ver como que fuera el gran estadista que nunca fue y que nunca ha sido. Pero hay un cierto impulso. ¿Y por qué hay un cierto impulso? Porque la centro derecha, que es justamente la pseudo oposición, que nunca ha sido oposición a Gabriel, eh, está más, obviamente, en una situación que está quizás más impulsada o más empujada a tener que negociar con Boris. Por lo tanto, Claro, su posicionamiento un poco más, como se ve, como más tibio, en realidad es una cuestión estratégica. Es querer mostrarle a la centro derecha de que él sí puede gobernar, que por lo tanto fomentar esta llegada, digamos, a los acuerdos. Eh, pero es eso. Y claro, veremos, y veremos si finalmente Gabriel, eh, si, si eso no es meramente apariencia. Para mí es mera claro. apariencia, cuestión estratégica para que sus políticas públicas que faltan puedan llegar a acuerdos. Eh, Sí, pero si realmente lo fuera, la izquierda más extrema, de la cual él formaba parte o forma parte, eh, ya habrían salido a la calle a protestar y no hemos obtenido nada más que simplemente dimes y diretes. El Partido Comunista, que es claro, obviamente de los más exaltados en Chile, ya dice que, digamos, en su discurso funerario, Gabriel quizás fue un poco más, fue tibio, fue suave, se salió un poco del cuadro, de que ellos nunca van a olvidar que durante el supuesto estallido el expresidente Piñera violó los derechos humanos. Entonces hay como un reclamo, pero es un reclamo de palabra. Finalmente la mayor representante de ellos, que finalmente dijo quien está en el gobierno de Boris, llama a la calma y sigue gobernando. Entonces parece ser una claro. apariencia antes que un guerra. Bueno, para ir terminando, te voy a nombrar algunas cuestiones, ¿no? Para que vos puedas poner en consideración y cómo lo ve esta derecha, los principios, ¿no? De la derecha en su batalla, ¿no? Batalla cultural. Lo primero que le quiero preguntar, y bueno, en Argentina, creo que, bueno, yo veo noticias, me aparecen noticias y a veces me confundo los países, ¿no? Pero había surgido la discusión sobre el tema de la iglesia, la religión. ¿Usted cómo ve el tema de la religión, ¿no? En la batalla cultural? De acá no siempre, viva Cristo Rey siempre. Ah, no, por supuesto. Mira, la religión tiene obviamente por una cuestión de formulación desde la Revolución Francesa en adelante y de la modernidad, es más bien una cuestión privada, ¿no? Y siempre lo hacía decir desde siempre, incluso algunos de derecha lo han defendido así porque de alguna manera se resguarda. Sin embargo, yo creo que Dios tiene que volver a la palestra.
¿Pero en qué sentido? En el sentido de todo lo que significa la... Creer en Dios significa creer que hay una sola verdad. Creer en Dios significa que hay una belleza que es identificable. Creer en Dios significa también que hay solo una posición ética, que hay una sola cosa que es correcta. Como diría Borges, uno es capaz de intuir lo éticamente responsable. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, como usted, como dice Cristo Rey, tiene que volver, digamos, a las mentalidades de la gente de derecha. Esperemos que sí, esperemos que se pueda dar. Yo, la verdad, hay algunos puntos que puedo ser más positivo, otro que soy medio, más pesimista, pero esperemos que se pueda dar, ¿no? Con el tiempo. El temas económicos, el librecambismo, ¿no? Como usted, como dentro de la lucha que hay que dar, ¿no? La posición del librecambio, de la economía. En Argentina, Javier Milei ganó por su discurso económico, no mayormente. Claro. No, mercado libre, evidentemente. Sabemos que el capitalismo ha sido el único sistema, en el fondo, que ha logrado sacar la mayor cantidad de población pobre de su situación como tal. Sin embargo, yo creo que dentro de todo, un hombre de derecha tiene que entender que no todo es intercambiable, no todo es vendible, y eso es importante, rescatar, digamos, lo sacro, ¿no? Algunas cosas que se entiende que son sagradas, que deberían ser resguardadas de una situación como tal, ¿no? Ahí quizá no soy tan rupturista, ¿cierto? No, a mí, por ejemplo, yo estoy en contra de repente de esta discusión económica, ¿no? Del tema de la donación de órganos, de que debería haber un mercado de órganos, ¿cierto? Yo Sí, eso tuvo no, hubo una discusión. el mercado de órganos y esas, no. Yo creo que los seres humanos, el ser humano es sacro, por lo tanto no debería estar en ese juego. Sin embargo, obviamente, fomentar el libre mercado, fomentar el capitalismo, porque esa es la única herramienta que hemos tenido hasta ahora para ser más prósperos de lo que hemos sido jamás en la vida. Claro, sí, Roger Scruton lo decía muy bien, ¿no? Él era un conocedor de la escuela austriaca, era un conocedor, ¿no? de la posición del libre cambio, pero tenía sus resguardos, ¿no? A la hora de decir que no todo eran posiciones económicas, no todo era vendible. Claro. Bueno, después, yendo, ¿no? ¿Cómo ve el tema de la patria y la familia, ¿no? Ahí cerrado, ¿no? Dios, patria y familia. ¿Usted cómo ve el tema de la patria y la familia? ¿Cómo también se puede fomentar, ¿no? Porque claramente es una posición que genera tanto buenos sentimientos, ¿no? Entre la gente que lo respetamos, que lo queremos fomentar, como resguardo por el alga progre, ¿no? Por los progresistas que quieren destruirlo a todo costo. Bueno, de partida nosotros decimos la derecha debiera tomar carta en el asunto, especialmente los ministerios de educación y en torno también a la escuela. Lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, es que la derecha ha renunciado a ser partícipe de las escuelas públicas. Se fueron, digamos, las grandes familias hacia sus escuelas particulares, privadas, y no lograron ni siquiera resguardar esas escuelas públicas privadas. Y más encima dejaron, digamos, lo público entregado al manejo de la izquierda. Por lo tanto, ¿cómo defender a la familia? Bueno, primero fomentándola. Primero, siendo un ejemplo. No puede ser que un hombre de derecha crea que la única familia que puede tener es el perro que le llega a la casa. Lo digo súper en serio, porque en el fondo el tratar de, como humano, a un perro o los animales tiende a ser como un sucedáneo de lo que realmente debiese ser, ¿no? Claro. Yo lo dice Axel Kaiser, por ejemplo, también en su libro sobre el niño nacional. El tema del nacimiento, tener una familia, ¿no? Para proteger la familia tienes que tener familia. ¿Ya? Y lo veo como algo básico, es como parte de lo que tienes que hacer en tu vida. Pero también la patria. Ser parte de una patria, ser parte de un país bien circunstancial, que es lo que siempre han dicho digamos, los liberales, la verdad es que también es algo súper importante, porque en el fondo es la que esa noción de patria o de nación también le otorga significado a los vínculos que tú tienes con los demás. Y de alguna manera, si bien son circunstanciales, también son importantes dentro de la forja o del desarrollo del individuo. El individuo, si bien existe, y es evidente, hay un fondo insoportable, lo diría San Agustín, ¿no? Cuando descubre a Dios en su corazón, está descubriendo su intimidad. Pero esa intimidad se relaciona con otras intimidades dentro de un contexto social. Por lo tanto, y ese contexto social es una sociedad que tiene un símbolo, ¿cierto? Tiene un sentido llamado nación,
y forma parte de la sociedad, y dentro de ese nivel se va desarrollando dentro de la familia. Por lo tanto, todos esos elementos son importantes a la hora, digamos, de resguardar el ideal de la derecha. Claro, claro, claro. Y entonces, con el tema, ¿no? De que estaba viendo la lucha progresista, ¿no? Que es progresista que está viendo contra esto. ¿Usted por qué cree que cosa, yo que sé, como el feminismo, tiene tanta lucha, ¿no? Contra este estilo de vida, ¿no? Yo otra vez veía un meme, ¿no? Que decía que hay una feminista que decía, vos puedes ser libre, pero cuando una mujer quería tener un estilo de vida tradicional, medio que la querían linchar. Exacto. ¿Usted cómo ve? Estamos analizando. Claro, lo ¿Usted que pasa es que yo creo que ha sido una mala asociación. Porque en el fondo, y esto tiene que ver con la confusión de la libertad. Cuando tú entiendes que la libertad tiene que ver con ese espacio privativo en el que uno puede desarrollar su propia vida frente a la intervención de otros, y no la confundes con la idea de autonomía, que tiene que ver con este desvincularse de elementos que terminan por, digamos, ser como una carga en el fondo en la toma de decisiones, de lo como tú quieres desarrollarte, entonces entiendes que la libertad de una mujer siempre ha estado ahí, ¿ya? En cambio, claro, ¿qué pasa con la mujer que decide ser madre y familia? Genera un vínculo irrompible con su hijo, un vínculo importante con su marido, con su familia, con la que está forjando. Obviamente al momento de hacer eso renuncia a otras posibilidades, los costos de oportunidad de que cualquiera tiene cuando toma una decisión, ¿cierto? Por lo tanto, las mujeres tienden a asociar eso porque, claro, en algún momento de sus vidas, y es a lo que lo llama la naturaleza en el fondo, es a cumplir con ese papel, ¿ya? Por supuesto que la mujer tiene la libertad de no cumplir con ese papel, está bien, pero para ella, entonces la libertad se juega justamente en esas posibilidades de decisión. Bueno, esa es tu noción de libertad, pero la verdad es que la libertad no es eso, porque en el fondo si tú asociaras la libertad con las posibilidades y con la autonomía de poder desvincularse de todo, entonces el ser humano. El ser humano vive dentro de una circunstancia en que genera vínculos. El ser humano vive forjando, ¿cierto? Interrelaciones con los demás. Y esas interrelaciones a veces nos cuestan caro, ¿cierto? Nos cuestan caro porque en el fondo nos exigen muchas cosas, nos interpelan. De ahí entonces que la mujer entiende el nuevo feminismo, ¿no? Si el feminismo más bien nace, ¿cierto? Tiende a romper con esos vínculos. Cree que la mujer puede ser un objeto abstracto, desvinculado de todo lo demás, y que en la medida que lo haga, es entonces libre. Bueno, lamentablemente, señora feminista y señores feministas, porque hay señores feministas, sí, hay, hay hombres que defienden estas posturas. La verdad es que eso es una enfermedad llamada voluntarismo. ¿Ya? Intentar esa idea como de que a partir de la voluntad tú puedes crear realidad y por lo tanto en este caso abstraerte de cualquier vinculación y por lo tanto ejercer esa libertad total, no pueden hacerlo. y sí, hace un tiempo una entrevista que le hizo Agustín Lazo a una chica que ahora no me estaría acordando el nombre, ¿no? No me podían definir, ¿no? La diferencia que hubo entre palabras muy parecidas, pero que no significa lo mismo, que es la libertad y la liberación, Exacto. ¿no? Eh, y como, mismo, bueno, entre libertarios, ¿no? No es lo mismo el tema de la libertad, que es algo puramente social también, que lleva una relación con el otro, la libertad. Y la liberación es, bueno, el ejemplo que él ponía, ¿no? Me libero de mi familia, me libero de mi sexo, me libero de todo mi alrededor, ¿no? Y creas como un atomismo muy fuerte, donde muchos libertarios caen. Y eso es lo que muchos libertarios y liberales caen en ese atomismo, y por eso han sido muchas veces tan propulsores del progresismo al que llevamos hoy en día. Claro, claro. Es que por eso es una gran confusión que tarde o temprano tenía. O sea, de partida la libertad como tal, ¿cierto? La libertad como tal es algo, es un concepto que se juega en interrelación con otros, porque son otros los que me reconocen a mí como un ser libre. Entonces,
de una u otra manera esa libertad se juega entre reglas, entre las instituciones que vamos creando con los demás, de las cuales somos parte, y muchas veces ni siquiera por haberlo pedido, pero bueno, es parte, digamos, del contexto del mundo, en el fondo, en el cual nos desenvolvemos. Por lo tanto, Claro. la libertad siempre se juega entre reglas. Lo decía Andrés Bello, lo decía Alberti. La libertad es entre reglas. Ya Bastiat también lo pregonaba. Entonces, yo creo que tienen que entender que la libertad no es una libertad absoluta, porque el ser humano como ser falible no logra los absolutos. ¿Ya? Incluso el que es cristiano con mayor razón lo entiende, somos sujetos caídos, ¿cierto? En pecado. Lo cual obviamente nos llama la atención en que no podemos lograr ese tipo de libertad. Y que incluso en la medida en que no tenemos ningún tipo de relación, no somos libres. Lo era acaso el Robinson Crusoe en la isla? En la isla no era libre porque no había nadie más. Hasta cuando se da cuenta, ¿cierto?, de que existen los otros indígenas, que está viernes, etc. Pero en ese Claro, no momento significa no es libre. libertad. No es libre. Sí, sí. Y eso es algo que, bueno, yo tuve muchas separaciones dentro de cuando me empecé en la política. Y profesores libertarios, ¿no? Puede ser Miguel Ancho Bastos, no sé si lo conoce, Cope, todos tienen una posición de una separación, ¿no? Y entender la libertad como algo así, como algo mundial, en el marco de la religión, del cristianismo. Y hoy vivimos eso, un desarraigo total. Yo, que soy joven, veo un desarraigo total de los jóvenes, muchos no siguen valores, las virtudes, y nada, uno espera una contrarrevolución Exacto. a esta altura, una contrarrevolución. Como profesor, para ir concluyendo, ¿qué mensaje daría usted en general, tanto para Chile como para otros países, con respecto a cómo a la derecha, ¿no? Y a cómo hacer caer este muro del progresismo? Bueno, yo creo que cada persona de la derecha, mira, una posición en este momento. Hay que mirar lo que está sucediendo y decir si realmente uno se podría unir a aquello que está sucediendo. Uno podría de repente pensar, me gusta esto, por ejemplo, de la protesta, quizás sin sentido. Por ejemplo, en Argentina mucha gente protesta que tiene hambre y tú la ves, ¿no? Que está actuando. En Chile pasó lo mismo durante el tema del supuesto estallido. Hay gente que... No saben ni a qué van. Claro, o sea, había mucha actuación. Yo creo que la derecha, como tal, tiene que entender y jugar su papel. Y lo primero que tiene que hacer es asumir su rebeldía. Nosotros hoy día, en una situación como esta, los que antes decíamos que era más bien conservador, retrógrada, etc., en realidad ya es la nueva rebeldía. Y Albert Camus, un gran filósofo francés, nos decía que ser rebelde, en el fondo, es decir un claro y preciso no. Y atreverse a decirlo. Desde el momento en que nosotros adquiramos esa valentía, yo creo que vamos a tener un gran comienzo, porque dentro de nosotros mismos nos vamos a convencer de que somos dueños de tomar una decisión respecto de lo que está ocurriendo. Es muy fácil decir que sí, es muy fácil decir, bueno, esta es la situación que hay, como lo decía la derecha acá en Chile, ¿cierto? Que si aceptábamos esta constitución nueva, íbamos a instalar lo que ya venía haciéndose. Pero eso no es propio de la derecha de hoy día. Si la derecha de hoy día tiene que levantarse y decir no, no decir sí. La comodidad es muy fácil. Claro, muy fácil. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Milei? Milei dijo no. Milei fue capaz de ir a esos canales de televisión donde se agarraba, digamos, a gritos con el resto. Pero claro, ¿por qué? Porque el resto, todos había una voz unísona que sonaba y decía sí. Nosotros, Claro, donde él era loco. ¿ah? Donde él era loco. No por Exacto, él protestar. era loco, no, pero él decía no, simplemente no. Y se dio cuenta de esa situación. Cuando él dijo que había leído a Rothbard, que había leído a no sé cuántos tipos más, y se dio cuenta de todo el daño que había hecho en las mentalidades de las nuevas generaciones. Bueno, eso es lo que hay que decir. Hay que decir un claro no,
¿cierto? Darse cuenta de la situación y empezar a hacer cada uno su granito de arena. Yo soy profesor. Yo en mis clases siempre trato de abrir el abanico de posibilidades de interpretación a lo que realmente, obviamente desde el ministerio, desde el Estado, nos dicen lo que tenemos que hacer o decir. No, nosotros hacemos una cuestión distinta, yo hago una cuestión distinta y como profesor hago mi parte. Otros tienen que también decirlo, tienen que ser capaces de decir no e incluso de interpretar por sus propios medios no solamente las situaciones de ahora, sino también las situaciones históricas. La historia es muy importante, hay que rescatarla de cómo lo han querido barnizar la izquierda. Para la izquierda, por ejemplo, en Chile, la historia comienza desde el 73 en adelante. Para ustedes debe ser algo parecido, ¿no? Desde lo de Videla en adelante. Que esta fue la dictadura militar y todo después, todos los discursos, ¿no? De banalización que hubo a partir de eso, ¿no? Porque es un hecho lamentable lo que pasó en Argentina y la Sí, banalización de la izquierda. por supuesto, Desde ahí empezó. pero que, por ejemplo, como derecha, Johannes Kaiser acá en Chile fue capaz de decir, por ejemplo, que la derecha durante los tiempos de Pinochet se habían violado los derechos humanos. Está bien, no hay problema en reconocer esa parte de la historia si esa historia es verdad, ¿cierto? Pero no por eso vas a ser incapaz, por ejemplo, de interpretar según tu propia visión, ¿cierto? Lo que ocurrió durante ese tiempo y no aceptar en el fondo el discurso general, oficial, que te dice que fue lo peor de la historia de Chile, ¿cierto? Y en Argentina lo mismo. O sea, se tiene que ser capaz de ser rebelde. Y eso es lo primero, ese es el primer paso. En la medida que el pueblo argentino hoy día con Milei dijo un claro no. No queremos seguir en esta senda que nos han traído desde los tiempos del peronismo en adelante. Acá es exactamente lo mismo. Falta un no rotundo, ¿cierto? Para cambiar la postura y obviamente cambiar la... Hay que vernos como la rebeldía, porque hoy en día no hay cosa más rebelde que la vida tradicional, ¿no? Creer en Dios, no hay algo más tan rebelde que eso. Exacto. Hasta cuando hoy en día todavía la izquierda se sigue rebelde, siendo ellos el status quo hace años. Hay que ser Sí, rebelde. hay que ser rebelde. Esa es la consigna. Hay que ser rebeldes en nuestra capacidad de colocar una valla para detener esta decadencia cultural en la que nos tiene inmerso la izquierda. Algunos en Argentina han sido valientes, en Chile también, ¿cierto? Esperamos que otros pueblos obviamente se nos unan. En Brasil toda la gente que apoya a Bolsonaro también es una parte de eso, ¿cierto? En Estados Unidos la gente que apoya a Trump también. Bukele, ¿cierto? La gente que está con Bukele, aunque Bukele no es precisamente de derecha, pero por lo menos está llevando a cabo políticas que obviamente en nombre de eso, bueno, en consonancia. Hacer eso y defender lo que está pasando en Europa, cómo Polonia se defiende de las políticas migratorias de la Unión Europea, cómo la política de Orbán en adelante en Hungría también hace lo mismo. Desde hace tiempo que ya hay voces que se están levantando. Levantémonos con ello y digamos un rotundo no. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado hoy acá hablando de toda una gran exposición, la verdad, para poder entender todavía más la derecha y la batalla que hay que seguir dando. La verdad, muchas gracias. Espero que le haya pasado bien la conversación, que haya sido agradable y a su gusto. Nos estaremos viendo si alguna vez se puede hacer otra charla para seguir hablando de estos temas de actualidad y de historia. No, por supuesto. Muy grata la invitación y la verdad que agradable hablar con gente de Argentina que también está en la misma posición, que está dando la misma lucha y ver que se pueden hacer más cosas, digamos, en conjunto. Sí, sí, bueno. Muchas gracias. Y que siga avanzando la derecha y digamos no. Empezamos a decir que no. Exacto. Gracias, Gonzalo. Adiós. Cuídate. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por haber visto. Espero que haya sido de su gusto, de su agrado, esta charla que tuvimos con el profesor, con el politólogo, con el filósofo, a partir de lo que debe ser la construcción de esta derecha hacia el mundo, la expansión, ¿no? De la derecha, los valores que debe tener una derecha con principios, que es muy importante, ¿no? Tanto para los libertarios como somos yo, como soy yo, ¿no? Como para una alianza en contra de este muro progresista con el que nos estamos topando.
solamente a esperar que las derechas no pierdan sus principios, que acá Milei, si tiene cosas para hacer, no pierde los principios. Yo he sido crítico y soy crítico, pero solamente para siempre poder mejorar y llevar a cabo una agenda verdaderamente de libertad. Muchas gracias a todos los que vieron y nos estamos viendo en la próxima.